Ahí estamos. Hoy día, entonces, vamos a ver el práctico número 5, cromatografía en columna. Ya, la cromatografía como técnica en sí es súper versátil y pueden aplicarla en innumerables ocasiones y para separar diferentes compuestos. ¿Ya? Yaret, tú administras el chat y me vas interrumpiendo nomás. Yo prefiero que me interrumpan porque si no me siento como que estoy hablando sola. ¿Ya? Así que bienvenidos los que quieran decir algo. Bien, como les decía yo, esta técnica que es cromatografía es bastante versátil y que puede servir para separar numerosos compuestos. Voy a cerrar esto para que no me desconcentre. En este caso, nosotros vamos a ir a un tipo de cromatografía, que es la cromatografía en columna, ¿ya? Porque también podríamos hacer cromatografía en papel, por ejemplo, pero usando columna como soporte. Y la cromatografía en sí podemos definirla como sale acá en el objetivo, que es una separación física, entonces, de un método físico de separación. ¿Qué significa esto? Que uno puede separar mecánicamente ciertos compuestos, como vamos a ver en la cromatografía de filtración. Bien, el fundamento de esta técnica es, como ya dijimos, que es un método físico y se distribuye en dos fases. Una fase que es estacionaria, como lo dice el nombre, que no se mueve, que es la que está inserta dentro de la columna, mientras que tiene una fase también móvil, que es la que va a ir pasando por esta columna, ¿ya? Que se va a mover en una dirección definida, que en este caso va a ser por gravedad, por lo tanto va a ser hacia abajo. Si tuviera presión, entonces podría ser hacia el otro sentido. Las cromatografías, como dice acá, sirven tanto para analizar compuestos como también para hacer preparaciones y, de compuestos que nosotros queremos obtener en mayor concentración o mayor cantidad. Las cromatografías en columna más utilizadas en bioquímica son la filtración en gel, que es la primera que vamos a ver, la cromatografía de intercambio iónico, que también la vamos a ver en el práctico, y la cromatografía de afinidad, que no nos vamos a referir en esta ocasión, pero que también es bastante interesante y que podemos discutirla al final. No puedo. Bien. La cromatografía de filtración en gel, como bien dice su nombre, tiene un principio que es estas esferas, que es una separación física, como dijimos, ¿no es cierto? Y esta tiene entonces estas esferas que tienen huecos. Estos huecos van a hacer que las moléculas pequeñas, como en este caso las que son amarillas, van a ser incluidas dentro de la esfera y eso va a hacer que sean retardadas. Entonces las moléculas más pequeñas van a ir más lento. ¿Por qué? Porque van a interactuar con la matriz, entonces, en este caso, la matriz cromatográfica, que es la que va a producir entonces esta separación. Esa es la gracia de la cromatografía de filtración en gel, entonces. ¿Tienen dudas, algo? Ya, entonces, la gracia de este tipo de cromatografía es que las moléculas grandes no son capaces de interactuar entonces con esta partícula, que es el gel que está incluido en la columna, sino que pasan por fuera. Y las moléculas más pequeñas, que van a pasar por el interior de la resina o del compuesto que está constituyendo entonces la matriz de la columna, van a quedar retenidas un rato hasta que el solvente las haga pasar.
Aquí está indicado el flujo del solvente y el sentido entonces de la filtración sería hacia abajo. Dentro de las aplicaciones que nosotros podemos ver en este tipo de cromatografía, están varios los nombres comerciales que están señalados aquí. Cefadex, que tiene que ver con el tamaño molecular que es capaz de separar. Es un material que es dextrano, que es un polímero. También tenemos un biogel, que es poliacrilamida, cefarosa y cefacril. Cefarosa también es agarosa, que ustedes la tienen que ver utilizado o la van a utilizar más adelante en electroforesis. Y cefacril, que es una mezcla de dextrano con bisacrilamida, ¿ya? Un polímero. Entonces, en general, ¿cuál es el material de estas resinas? Son polímeros. Son polímeros que van a tener diferentes, acuérdense que teníamos estas esferas que tienen estos poros. Entonces, la gracia de este material es que tiene diferentes poros. ¿Qué me implica el tamaño del poro? Me implica el rango en que yo puedo separar entonces compuestos. Aquí lo tenemos en el rango de fraccionamiento de peso molecular, que puede separar entre 1500 y 30.000. Aquí entre 5.000 y 800.000, etc. ¿Qué significa esto? Significa que el rango en que yo puedo, de una molécula muy pequeña, de por ejemplo 5.000, por decirles este caso, de peso molecular, o sea, no es tan pequeña, 5.000 es un peso grande de peso molecular, pero entre 5.000 y 800.000, entonces yo voy a tener la posibilidad de que poder discriminar entre las distintas moléculas, y algunas van a pasar por fuera, otras van a pasar por dentro, y eso me va a significar que yo voy a poder separar entonces dentro de ese rango de moléculas, que podrían ser proteínas o podrían ser otra cosa. En este caso, nosotros vamos a trabajar con otros compuestos. ¿Dudas? Aquí, bueno, en relación al peso molecular, hablan de proteínas globulares. Acuérdense que una proteína globular es porque tiene una forma globular, y para pesos moleculares altos, agregados proteicos o simplemente virus. ¿Dudas hasta aquí de la cromatografía de intercambio? Es bastante simple el principio, pero es muy útil en realidad. Como segunda instancia tenemos la cromatografía de intercambio iónico. En este caso es diferente. Estas esferas, que también está constituida por partículas, o en realidad a veces son esferas y otras veces no son tan esferas, pero vamos a hablar en general de partículas. Estas partículas están cargadas de alguna forma, pueden estar cargadas negativa o positivamente. En este caso, están cargadas positivamente, de tal manera que las partículas que están cargadas negativamente, o sea, la carga contraria, entonces van a quedar retenidas en esta matriz. Eso es súper importante porque aquí ya podemos separar moléculas que son de un tamaño molecular bastante parecido, pero con características, por ejemplo, con puntos isoeléctricos muy distintos. Entonces nos podría servir para separar ese tipo de moléculas. Aquí, tal como vemos en el ejemplo, tenemos moléculas cargadas positiva y negativamente de un tamaño bastante similar. Por lo tanto, si pensamos, en este caso no nos serviría utilizar una columna de filtración, porque los tamaños moleculares son muy parecidos. Entonces recurrimos a esta estrategia, que es la separación con otra característica que corresponde entonces a la forma de cargarse entonces de las distintas moléculas. Entonces en este caso tenemos la matriz que es positiva, va a retener partículas negativas hasta que nosotros alteremos esta, por ejemplo, ustedes ya vieron lo que era el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico de una proteína es cuando tiene carga
neta 0. Si nosotros tenemos una carga bajo el punto isoeléctrico, vamos a tener una carga... Pregunta. ¿Positiva o negativa? Atrévanse. ¿Positiva? Positiva porque tenemos más protones, ¿cierto? Así que era fácil. Entonces nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, tener una proteína con un pH ácido, tenemos una carga positiva, tenemos, bueno, en este caso no nos serviría mucho, pongámosle un pH básico, tenemos una carga negativa sobre 7, y pegamos entonces nuestra proteína a la resina, y posteriormente a eso agregamos una solución que sea ácida, de tal manera de neutralizar esas cargas, y en ese caso va a caer la proteína que se había quedado pegada, pero lo que había pasado de largo, que eran las proteínas que estaban con la carga, en este caso, positiva. No sé si me expliqué bien. Bueno, como se veía, aquí estábamos intercambiando aniones, porque era una carga positiva de la matriz, entonces intercambiaba cargas negativas. Nosotros aquí tenemos dos posibilidades. Podemos cargar a llamados los intercambiadores aniónicos, entonces que los grupos poseen cargas positivas, y tenemos ahí una familia que se llama los DAE, que el nombre corresponde a dietilaminoetilo, o QAE, que es un grupo con una amina cuaternaria. Y los intercambiadores de cationes, que también son intercambiadores catiónicos, los grupos poseen una carga negativa y se usan principalmente carboximetilo, fosfato y también sulfopropilo. Les puedo contar que, como anécdota, que ahí en la universidad me pusieron a intercambiar en una columna intercambiadora de aniones, intercambiar un catión que pasaba de largo, y nosotros no podíamos entender hasta que nos dimos cuenta que estábamos trabajando con una columna que no correspondía. Así que ahí fue muy traumático darnos cuenta, porque habíamos perdido mucho tiempo. Ese fue un chiste bioquímico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la carga negativa, un carboximetilo, ¿ya? Entonces, este que es negativo, obviamente va a intercambiar cargas positivas, que en este caso serían cationes. Y en este caso, el dietilaminoetilo estaría con esta carga positiva y estaría intercambiando entonces aniones. Si ustedes se fijan, la matriz es celulosa o agarosa, esta esfera. Y esta esfera entonces es a la que se le adicionan estos grupos, que son los que van a hacer entonces el intercambio con las moléculas que estén cargadas de acuerdo a lo que nosotros queramos separar. Aquí también tenemos distintos nombres y podemos tener los DAE-Cefadex, carboximetil-Cefadex, y dependiendo entonces de el tipo de esfera que se esté utilizando y lo que el grupo que estamos cargando. Entonces aquí tenemos la matriz Cefadex, obvio, se llama así, celulosa y poliestireno, ya que es un polímero también que se utiliza en estos casos. Y aquí tenemos entonces los grupos cargados. En este caso tenemos fosfato, ácido sulfónico. ¿No hay dudas? Me siento solitaria, pero bueno. Una cromatografía de intercambio iónico involucra dos etapas. La primera etapa es la aplicación de la muestra y lavado del tampón. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a formar nuestra columna, vamos a agregar nuestra muestra y vamos a dejar que pase entonces el tampón que está al pH que a nosotros, nuestra muestra, obviamente va a estar pegada a la columna. Por lo tanto, vamos a hacer que se
pegue la muestra y vamos a hacer que pase tampón para liberarlo de las cosas que no queremos pegar, que no queremos que queremos separar. ¿Ya? Acuérdense que el principio de la cromatografía es para separar compuestos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, distintos pH y cargamos entonces nuestra columna y vamos entonces a ir liberando o haciendo que filtren todos los compuestos que no quedaron pegados a esta matriz por fuerzas electrostáticas. ¿Ya? Después que hemos lavado la columna y hemos sacado todos los elementos que no eran de nuestro interés en este caso, tenemos que soltar lo que sí nos interesa, que en este caso es la elusión de los compuestos que quedaron retenidos. ¿Ya? Esto se logra cambiando entonces las características de pH o agregando una sal de tal manera de producir una saturación y producir entonces que la interacción de la resina con los distintos compuestos no sea menos fuerte que la interacción del compuesto con compuesto y puede entonces ser liberado y separado del compuesto anterior. ¿Les quedó claro, no? ¿Sí? Parece. Bien. Entonces teníamos... ¿dudas? Bueno, aquí tenemos el resultado de una cromatografía en columna que se presenta en forma de perfil de elusión. Lo que uno tiene es que va a ir midiendo entonces cómo van eluyendo, cómo van saliendo entonces estos compuestos que nosotros hemos querido separar. Tenemos que tener alguna metodología para poder visualizar los compuestos. En una columna de filtración podemos tener, por ejemplo, diferentes colores, que vamos a separar un compuesto en sus componentes y que cada componente, por ejemplo, un componente que es amarillo y otro componente que es azul, van a producir un verde. Uno pone en la muestra un verde y va a separar entonces, de acuerdo al tamaño, los dos componentes. En este caso, si nosotros separamos proteínas, obviamente no vamos a ver lo que ocurre, no vamos a ver el perfil de elusión. Por lo tanto, tenemos que medirlo. Y podemos medirlo de dos formas. Podemos medirlo en relación a su absorbancia a 280 nanómetros. Ya sabemos que las proteínas absorben a esa longitud de onda. Entonces, este es el... Perdón. 2 segundos, que es una llamada muy importante. Jorge, ¿me podéis mandar un mensaje? Porque estoy en clase. Ya, ok, ya. Entonces, perdonen, ¿no? Teníamos que, aquí tenemos los distintos perfiles de elusión. Entonces nosotros tenemos distintas fracciones. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces estamos midiendo absorbancia a 280 y nosotros tenemos que poder liberar entonces esta proteína. Vamos a producir entonces un lavado, vamos a tener distintas, en este caso, concentraciones de sal, por ejemplo, o pH, y que nos va a producir entonces el ir soltando distintos compuestos. Y vamos a tener entonces, por ejemplo, si agregamos la primera solución, que es el tampón de donde está el buffer, nosotros vamos a pegar solamente las que tienen una carga diferente de la matriz con el compuesto que tenemos y vamos a liberar lo demás. Pero a lo mejor no se nos va a liberar, no se nos va a liberar todo. Y si tenemos distintas proteínas que tienen distintos puntos isoeléctricos, podemos, variando discretamente el pH o la concentración salina, podemos ir liberándolas secuencialmente, que es lo que se ve en este gráfico. Si ustedes se fijan, acá arriba tienen diferentes concentraciones de sal en este caso, y van a ver que aquí esta se libera prácticamente, sale con el primer lavado, y después se va liberando en distintas fracciones las distintas proteínas. Y obviamente hay una fracción que nosotros hemos reconocido, que en este caso está marcada aquí entre la 10 y la 15, que es la fracción que a nosotros nos interesaba.
Entonces, ya lo dijimos al principio, puede ser para identificar compuestos o puede ser para preparar compuestos en forma concentrada. Otra forma que tenemos aquí es, aquí tenemos absorbancia, aquí tenemos gradiente de cloruro de sodio en este caso, y tenemos una forma distinta de representar entonces estas variaciones de las concentraciones de sal. Aquí tenemos, por ejemplo, flechas para indicar dónde nosotros fuimos cambiando la concentración salina, y aquí tenemos una escala con un eje diferente que va a ir entonces marcando cuando nosotros vamos cambiando la concentración salina. ¿Se lo imaginan ustedes cómo es esto, no? ¿No mucho? ¿Sí mucho? ¿No mucho? ¿Sí mucho? La verdad es que no, profe. No, profe, lo siento. Acá hay. Ya, bueno. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Es que yo tengo mi columna, es que más adelante lo vamos a ver con columnas y todo. Tengo mi columna y yo voy entonces a agregar tengo mi columna con mi, ya supónganse que, esa es mi columna, muy chica, muy flaca. Esta es mi columna, y voy a agregar entonces solvente arriba, y voy a ir eluyendo, entonces, y este solvente que está acá arriba, es el que yo voy a ir modificando, de tal manera de que voy a agregar primero una concentración de sal de 0,2, o 0,1 en realidad, después 0,2, y así voy a ir variando la concentración. Esta fracción que está aquí, esta fracción salió prácticamente cuando yo lavé la columna con el mismo solvente que estaba en la muestra. Sin embargo, después al agregar otras concentraciones salinas, voy a ver que voy a tener otra proteína que estoy liberando. Entonces, esta proteína que está acá es la proteína que se había pegado a la columna y que fue liberada cuando yo le agregué una cantidad de sal que era capaz entonces de soltar la proteína, entre que la interacción entre sal-sal y sal-resina se hacían, la sal-resina se hacía más fuerte y la concentración y la interacción resina-proteína se liberaba. Y podía caer entonces la proteína y podíamos entonces evaluarla, en este caso, mediante una lectura. Puede ser por lectura por actividad, pueden hacer ustedes una lectura colorimétrica. Ustedes vieron cuando vimos proteínas, que las proteínas dan reacciones. Hicimos el Biuret, ¿no? ¿Sí? La técnica del Biuret, ¿les suena? Sí. Es que la van a hacer muchas veces, así que si no les suena ahora, es una técnica muy socorrida. Entonces podemos medir en cuanto a las características de absorbancia de la muestra o hacer alguna reacción que nos permita entonces conocer la concentración de lo que yo estoy eluyendo. ¿Ya? En el caso del perfil del lado izquierdo, aquí estamos específicamente con el ejemplo, que es el mismo ejemplo que está en la guía. El perfil del lado izquierdo se midió absorbancia a 280, que es lo que ustedes habrían hecho en práctico. Para medir a 280 hay que tener la precaución de utilizar cubetas que son especiales, que son cubetas de cuarzo, porque normalmente nosotros en todo el rango visible estamos utilizando cubetas de plástico, que son mucho más baratas, y en este caso es imposible usar esta porque absorben a 280, así que tenemos que usar cubetas especiales. Y en el caso del lado derecho, que era este, ahí se midió absorbancia 490, ya que se buscaba una proteína que absorbía a esa longitud de onda. Y se muestra entonces, ¿qué era lo que yo quería mostrarles aquí? Dos cosas. Vámonos al gráfico. Uno es que la forma de medir las proteínas es en cuanto a su característica propia o, en este caso, puede ser con una reacción acoplada. Y la otra cosa que quería ver, que también cuando ustedes hacen el informe se puede escribir de las dos maneras. Se puede escribir como
flechas donde yo voy haciendo el cambio de la solución que estoy agregando arriba, o un escalonamiento que me produce entonces estas diferentes concentraciones, en este caso de sal. Profe, ¿Sí? en el gráfico, ¿puede volver a gráfico, por favor? O sea, ahí la parte de arriba es la concentración de sal. Sí. ¿Y En qué este parte caso, de abajo? acá está el número de fracción. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen la columna, ustedes van a ir colectando. Piense que el principio fundamental de esto es separar cosas. Entonces, ustedes tienen la columna y cada vez que le van agregando solución en la parte superior, van a ir colectando distintos tubos. Si ustedes leyeron la guía, se van a dar cuenta que van a tener muchos tubos. Entonces, cada vez que yo agrego algo arriba, voy colectando distintos tubos. Eso es lo que está indicado acá abajo, que es igual en los dos gráficos. ¿Ya? Aquí está el parámetro que estamos utilizando para evaluar la cantidad de proteína en ambos casos, y acá tenemos la concentración salina, y acá tenemos entonces que está expresada de esa manera, y acá tenemos la concentración salina expresada en este eje. ¿Te aclara ahí? Entonces son la cantidad, si esto, por ejemplo, aquí dice 40, significa que yo tengo 40 tubos donde he ido colectando la muestra, ¿ya? Y aquí tengo 55. Siempre las columnas tienen colectores, que son un rack de muchos tubitos, en que se van entonces colectando las diferentes fracciones. ¿Ya? Profe, entendí, gracias. Qué bueno. Ya, la cantidad de proteínas que puede ser retenida en una columna depende del volumen el lecho de la columna significa la cantidad de resina que yo tengo en una columna. Y eso es un cálculo matemático, que yo mido la altura, el diámetro y el radio, el cálculo de un cilindro. Entonces, ese es el lecho de mi columna, que va a ser un volumen. Y eso entonces puedo yo expresarlo también por ml. Ustedes pueden medir su columnita y van a ver. Aquí les traté de poner una columna, es tal cual como las que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Qué es lo que tiene la columna? Tiene una barra de acero que tiene una base metálica que me va a servir para sujetar entonces la columna. Y esa columna puede tener aquí le pusimos un embudo para que sea más fácil, o ir agregando con una pipeta Pasteur. Este sería la resina, lo que está en negro, y acá en este caso yo estoy lavando, por eso que estoy con un matraz en Lermeyer. Si estuviera colectando, debería tener muchos tubos. ¿Ya? Entonces, los pasos que se siguen, y que es lo que ustedes no lo habrían hecho en el laboratorio porque nosotros se las entregamos hecho, es que ustedes montan esta columna, la resina que viene en forma comercial en un envase, ustedes la agregan y van dejando que decante. ¿Qué es importantísimo? Es importantísimo que acá, que hay una llave, si ustedes se fijan, hay una llave de estas típicas como de la bureta, y acá tiene una fica o un material que retiene la resina. ¿Ya? Lo importante es que retenga la resina, que obviamente que no se nos caiga la resina, y que pasa solamente el líquido. ¿Ya? ¿Hay preguntas en el chat o no? Ya. Bueno, y ahora tú me dices y me interrumpes. Bien, montaje de la columna. Después la segunda parte sería la colocación. Hay una pregunta, preguntan en qué unidad media la columna. No entendí en realidad. En ml. O sea, la pregunta no la entendí. Es que lo que pasa es que yo les decía que medíamos el lecho de la columna, que es todo lo que está con resina.
que es súper importante porque yo voy a saber cuánto le tengo que agregar para tener un volumen que pase completo. Entonces, esta cantidad, este volumen, esto es súper importante conocerlo. ¿Y en qué unidad está? Está en ml. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, eso fue el montaje de la columna y a continuación, entonces, nosotros vamos a aplicar la muestra. Vamos a sacar esta manito y vamos a aplicar entonces con una pipeta Pasteur o una P1000 una cantidad de muestra con mucho cuidado porque piensen que esta resina es como una arena. Entonces la idea no es remover el lecho de la columna, sino que se mantenga entonces bien parejo, en este caso aquí. ¿Ya? Entonces yo agrego la muestra. Después que ha pasado la muestra, voy a agregar solvente. En ambos casos, porque en el caso de la cromatografía de filtración en gel, yo voy a separar mecánicamente dos compuestos. Entonces voy a agregar la misma solución en la cual tenía mis muestras. O puedo agregar incluso otro solvente como agua o qué sé yo, porque aquí voy a separar por tamaño. Entonces voy agregando el volumen y a medida que voy agregando, después que entró la muestra, voy a agregar entonces este líquido y voy a hacer que las distintas sustancias vayan bajando. ¿Cuál va a bajar primero? La más grande, que es la que no interactúa entonces dentro de las pelotitas de la matriz. Y después, en segundo término, va a eluir entonces la más pequeña que tuvo que dar más vueltas porque pasó por dentro de la matriz. Eso es la elusión de la muestra. Esa parte de la elusión de la muestra es la que yo voy a colectar en muchos tubos. Aquí tenemos un ejemplo de filtración en gel, donde tengo el solvente, tengo entonces, esto es lo que yo veo, aquí está mi resina, estoy agregando esta mezcla que tiene dos compuestos, azules y rojos, y agrego el solvente, aquí tengo ya, como les dije yo, la batería de tubos, que voy a ir teniendo muchos tubos para colectar. De ahí voy a seguir agregando y se va a producir lo que está acá, y que es que algunas de las microesferas van a pasar por dentro de la matriz y otras van a pasar por fuera, y eso me va a permitir entonces mecánicamente separar las moléculas más pequeñas de las moléculas más grandes. Y aquí entonces, como sigo colectando mis tubitos, voy a tener separación entonces de las moléculas grandes y las moléculas pequeñas. ¿Ya? Esto es lo que ustedes habrían visto en el práctico, en que ustedes tienen aquí, bueno, tenemos que primero que nada identificar la fase móvil. La fase móvil es la que va a pasar, y la fase estacionaria, que es la que queda fija en la columna. Entonces nosotros agregamos este solvente, aquí agregamos la muestra, que tiene un color violeta, y vamos a agregar entonces más solvente o fase móvil, y vamos a ir viendo que de acuerdo a la interacción o no interacción con las esferas, vamos a ir separando entonces los compuestos. De tal manera que vamos a tener entonces la elusión del compuesto, en este caso más grande, y posteriormente entonces el más pequeño que dio más vueltas. ¿Sí? Eso es lo que habrían visto. Y seguimos con la segunda actividad, que es la cromatografía de intercambio iónico. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a una solución de albúmina, vamos a aplicar entonces en la columna esta de DAE cefarosa, y posteriormente vamos a eluirla con un gradiente escalonado de cloruro de sodio. ¿Dudas? Se me prendió la ampolletita del chat. Ya, bien. Entonces tenemos que en este caso sabemos que las diferencias no son de tamaño, sino que son de carga, de otra característica. Entonces tenemos aquí intercambio
en este caso, cationes o aniones, dependiendo del pH. Y ¿qué es lo que va a pasar entonces? Que vamos a agregar, aquí tenemos, vamos a poner la muestra, y esta muestra la vamos a lavar. Imagínense que nosotros queramos separar albúmina de otra proteína. Entonces sabemos que la albúmina tiene una cierta característica que se va a poder eluir a cierta cantidad de sal, en este caso. Vamos entonces a colocar la muestra, vamos a lavar nuestra columna con el mismo solvente sobre el cual está la muestra, y posteriormente, o sea, en este caso se nos va a quedar entonces las moléculas de albúmina, se nos van a quedar pegadas a la matriz, así como aquí le pusieron analito, pero quedan pegadas a la matriz, y entonces vamos a eluir la muestra, en este caso cambiando las cantidades de sal. Y en el eluido, nosotros, como no vamos a ver, porque van a ser todos los tubos igualmente claros y transparentes y como agua de roca, vamos a ir entonces identificando el eluido, en este caso, o el guato, mediante una absorbancia a 280 nanómetros. Y eso vamos a expresar los resultados que tenemos aquí entonces en este gráfico. Tenemos la absorbancia y esta línea punteada es las concentraciones de cloruro de sodio. Y acá abajo, como en los casos anteriores, tenemos el número de fracciones. Se salvaron porque eran muchos tubos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algo que salió con el lavado de la columna, que tenía una absorbancia, que puede haber sido una proteína que a nosotros no nos interesaba, y después sabíamos que la albúmina se soltaba en esta fracción. Entonces podemos ir separando de una mezcla de proteínas, separamos entonces en realidad 4 fracciones, porque aquí tenemos una fracción que también estamos descartando. Eso es lo que habríamos hecho en el práctico. Quiero un poco... quiero preguntar... ¿dudas entre medio? ¿No? Bien. Si nosotros nos vamos al procedimiento experimental, que lo tengo acá en la guía abierto, está un poco todo lo que acabamos de explicar. ¿Ya? Como materiales tenemos la columna de vidrio o plástico, en este caso nosotros siempre usábamos columnas plásticas, la resina, que en este caso es Cefadex G50, y la mezcla, que es azul de dextrano, más dicromato de potasio, que es azul más naranjo, da un color verdoso oscuro. Entonces, esto nosotros montamos la columna, se equilibra entonces primero con agua, después se agrega la muestra, y con mucho cuidado, tal como está descrito acá, donde se agrega un pequeño volumen, y vamos entonces a producir la elución de la muestra. Vamos a eluirla agregando entonces, pasando en este caso agua, porque es una separación entonces como mecánica. ¿Dudas? Hay una Un pregunta en el cuestionario que chat. viene a continuación. Sí, dime. Una pregunta en el chat dice, ¿cuál es la cromatografía más efectiva en cuanto a filtración de sustancias? ¿O depende? Eso es una buena pregunta, porque en realidad depende absolutamente de lo que tú quieras separar. Es una característica de lo que quieras separar. ¿Ya? Por ejemplo, por eso que tenemos tanta variedad de tamaños de esferas, porque tienen una distinta tamaño de exclusión que se llama. ¿Ya?
dependiendo del porito, qué es lo que va a ingresar al poro de la resina o qué va a pasar por fuera. ¿Ya? Eso es bien importante. Y ahí ustedes pueden discriminar, conociendo eso, pueden discriminar entonces cuál es la resina que mejor se adecua a su experimento. Y en el caso de cromatografía de intercambio iónico, también ustedes tienen que conocer el tipo de resina, que bueno, obviamente se van a intercambiar cationes o aniones, y también las características de las proteínas que ustedes quieren separar por distintas fuerzas iónicas. Ahora, no siempre uno a veces puede partir con una muestra que desconoce, entonces sería importante que nosotros, de una muestra que tiene muchas proteínas, que queremos, por ejemplo, encontrar un principio activo dentro de esta mezcla de proteínas, yo puedo ir separando las fracciones, ir haciendo ensayos de actividad, por ejemplo, o de alguna característica que yo quiero ubicar dentro de la molécula que yo quiero separar. ¿Ya? No sé si responde. Gracias, profe. Ya. Bueno, y después están, que no las vamos a ver aquí, pero que ustedes las van a ver más adelante, son las columnas de afinidad. Que ahí tienen... Espérenme un segundo. Gabriela. Esto de estar en la casa tiene sus ventajas, pero algunas desventajas también. Sorry. Las columnas me refería a las columnas de afinidad, que ahí, por ejemplo, yo puedo tener una reacción enzimática y captar, por ejemplo, un sustrato y ese sustrato pegarlo a la columna y de tal manera de pegar la enzima. Ahí se puede jugar con muchas cosas diferentes. Ya. Ahí traten de responder estas preguntas que son importantes. En relación a la de intercambio iónico, creo que lo explicamos bien, no sé si... que es importante, que tenemos que tener en cuenta, es que el lecho de la columna nunca se debe secar. Siempre cuando ustedes van a agregar la muestra, uno trata de que el líquido llegue lo más abajo posible, pero nunca jamás que se seque el lecho. ¿Qué pasa cuando se seca el lecho y por qué es tan importante? Es porque se producen grietas. Y las grietas van a hacer que no funcione nuestro sistema, que pasen directamente por la grieta nuestro compuesto y no se va a separar nada. ¿Dudas? ¿Cuál es la cromatografía más? Ah, ya, eso está. Está dicho. Ya. Bueno, aquí usted está la mecánica de que ustedes iban a poner muchos tubos y íbamos entonces a leer en ese sentido las distintas A280. ¿Profe? Sí. Una pregunta en el chat dice, ¿el lecho se refiere con la resina? Al lecho. Claro, lo que pasa es que a ver, está la columna donde está el lecho, que está la resina, que es el volumen que podíamos medir matemáticamente, y que no se seque el lecho también se refiere a la parte superior donde tú le agregas el líquido, no tengo la piel, le agregas el líquido y, a ver si puedo escribir, no, bueno, le agregas el líquido y dejas que baje hasta que tope donde está la resina. Ese es el lecho de la columna, el lecho es lo completo, pero se refiere a que no sobrepase eso. Si se seca, ahí es donde se producen las grietas, que es lo peligroso. Gracias, profe. Ya, aquí hay algunas preguntas que van a tener que responder. En relación a ustedes vieron puntos eléctricos, es mejor porque así vamos a tener que repasar algunas cosas para que nos acordemos. Eso fundamentalmente lo que quería explicarles hoy día. El práctico está en sala VIP.
Esta es... cromatografía, entonces tenemos la parte de desarrollo, donde está explicado esto. Aquí, si ustedes pinchan, hay unos... Profe, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? Sí, estoy tratando. No la estaba compartiendo, perdón. Profe, un compañero en el chat pregunta, ¿el punto isoeléctrico era cuando el pH estaba equilibrado? Es cuando, no cuando el pH está equilibrado, porque no necesariamente va a estar equilibrado. Punto isoeléctrico, ahí se ve, ¿o no? Sí. No necesariamente cuando está equilibrado, porque el punto isoeléctrico de la albúmina, por ejemplo, es 5, y tanto. Es cuando la característica de la proteína equilibra dentro de la proteína sus cargas positivas y negativas. Por lo tanto, la carga neta es 0. ¿Ya? Ese era el Gracias, punto profe. isoeléctrico. Aquí, si ustedes pinchan, se van a ir a unos pequeños audios. ¿Ya? Que está un poco la explicación con mi misma voz, así que... Ya, aquí está la cromatografía, lo mismo. Está un poco las fracciones, lo que explicamos ahora. Después viene la típica pruebita chica que deben superar y la experiencia que ustedes van a tener entonces en montar la columna y de intercambio iónico, lo mismo. Y el informe. El informe entonces es prácticamente las preguntas que están indicadas en la guía. Está aquí dos posibilidades. Lo pueden enviar acá a la plataforma y los que tengan problema entonces lo envían a... Voy a abrir una pestaña de tareas en Cibeduc para que los que tengan problemas lo puedan subir ahí. Profe, esto es para el día martes, ¿cierto? El día En la martes hora del práctico. vamos a... Claro, el día martes es el día que toca el práctico. Así que la estructura que tenemos ahora es la misma que habríamos hecho en práctico. Entonces, esto lo vamos a abrir el martes. ¿Ya? Yo se los muestro ahora, pero en realidad va a quedar abierto a partir del martes que viene. Así que ahora dedíquense a hacer el informe de enzimas y todas esas cosas, pero no, por ahora no se compliquen con esto. Ya. Bueno, la otra cosa que es importante es que ahora a continuación la profe Mónica Salas, voy a ver si me mandó el link. Zoom. Voy a poner el link en el chat porque a partir de las 16, o sea, en 10 minutos más, se alcanzan a tomar un café. Va a estar ella para que resuelvan las dudas del práctico de ¿cómo se llama? De enzimas. Ya, se los voy a... Vamos a dejar de...